Bueno, bienvenidos. Como decía el rey emérito don Juan Carlos, me llena de orgullo y satisfacción, a mí también, poder estar esta mañana con vosotros, poder veros, poder abrazaros, ¿no? Poder compartir también la palabra. Ponlo ya si quieres y así ya van viendo de qué quiero compartir esta mañana, aunque yo creo que supongo que lo sepáis, ¿vale? Ahora os pongo ahí una foto, aparecen los Playmobil, ¿vale? Yo no sé quién, yo creo que todos habremos jugado con Playmobil. Que dice, ¿estáis listos para Navidad? ¿Os habéis tomado ya el omeprazol o no? Yo me tomé uno esta mañana. Porque ya vinimos ayer, ya tenemos que salir ayer a cenar y ya comimos fuera también ayer en Murcia. Digo, mal empezamos. Digo, si ya el día de Nochebuena ya empezamos comiendo fuera, mal empezamos. ¿Estáis listos para Navidad? Con los jóvenes allí en Albacete llevo ya 2 años dando unos talleres y unas charlas de apologética, de defensa de la fe, ¿no? Y le hacía una pregunta el año pasado en relación a la Navidad y le decía, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? ¿Cómo puedes defender tú tu fe frente a un compañero de instituto, de la universidad, que te dice que lo de Jesús es una invención, que es un mito, que es una leyenda, que Jesús no nació de verdad? ¿Qué pasaría si Jesús no hubiese nacido? Os leo una historia. Dice así, dice, estaba en su casa y no veía por ningún lado los adornos, las luces, las botas y los calcetines que en dicha festividad los niños colocaban junto a la chimenea, ni las campanitas de Navidad, ni al niñito Jesús en su pesebre, ese niñito que venía a consolar, a alegrar y a salvar. Y salió por las calles, y tampoco vio adornos, ni luces, ni arbolitos, y no encontró ninguna iglesia con una cruz señalando hacia el cielo. Volvió a su casa, se sentó en su biblioteca, pero todos los libros que hablaban del Maestro habían desaparecido. De repente sonó el timbre de la puerta y un joven le dijo que fuese a ver a su madre, que estaba gravemente enferma. E inmediatamente se fue y al llegar al hospital se sentó a la cabecera de la cama y le dijo a su madre, mamá, tengo algo para consolarte. Y abrió su Biblia para buscar una promesa que le era familiar, pero la Biblia terminaba en Malaquías. No había evangelios, ni la promesa cumplida de esperanza y salvación. Así que lo único que pudo hacer fue inclinar su cabeza y llorar con su madre con amargura y desesperación. 2 días después se encontraba junto al ataúd, conduciendo su funeral. Pero no había ningún mensaje de consuelo, ni palabras referentes a esa gloriosa resurrección, ni un cielo abierto, sino solamente polvo y polvo, cenizas y cenizas, y una larga y eterna despedida, una despedida de su madre para siempre, sin la esperanza de volverla a ver, sin la esperanza de volverse a encontrar con ella. Finalmente se dio cuenta que Él no había venido. Finalmente se dio cuenta que Él no había nacido y por consiguiente no había muerto y no había resucitado y comenzó a llorar amargamente en una pesadilla de sueño. Y de repente se despertó. Y un gran grito de gozo y de alabanza salió de su boca, de sus labios, al escuchar un coro de una iglesia junto a su casa que decía, venid fieles todos, a Belén marchemos. De gozo triunfantes y lleno de amor, y al Rey de los cielos humilde veremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Es solo una historia que presupone, ¿no?, qué pasaría si Jesús no hubiese nacido. Seríamos como el pueblo de Israel, como el pueblo judío que sigue esperando, ¿no?, la llegada de su Mesías, ¿no? Pero como le decía a los jóvenes allí en Albacete, usar la apologética. Fijaros, hay más de 300 profecías que hablan de la llegada de ese Mesías. Más de 300 profecías. Y todas esas profecías, qué casualidad, qué coincidencia, todas se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Más de 300 profecías. Pero tristemente, no sé si os dais cuenta vosotros, incluso dentro del mundo cristiano, dentro de los creyentes, que conocemos bien la historia de la Navidad, no sé, da la sensación como que no la valoramos tanto cuando la leemos, no la valoramos tanto cuando la escuchamos, no la valoramos tanto incluso cuando la celebramos. Da la sensación como dentro incluso del pueblo creyente, parece como si Jesús no hubiese nacido, ¿no? Porque recordamos la Navidad y celebramos la Navidad muchas veces siguiendo la misma corriente y siguiendo la misma forma que lo hace el resto de la sociedad, ¿no? Dale. Esta es la decoración que tenemos en el cole,
Yo trabajo en un cole de conserje y esta es la decoración, le decía, digo, si esto ya no sé si es el cole o es el Corte Inglés, porque claro, liaron una ahí en las madres que no veas. Pero le eché una foto a posta, porque yo tengo la conserjería enfrente, y yo desde enfrente veo eso, y estoy todo el día viendo eso. Y lo estaba analizando y estaba mirando y decía, y os lo pregunto ahora, ¿veis algo de Navidad ahí? Y dirá alguno, sí, hombre, David, está el arbolito, están las luces, está el Yeti Christmas, hombre, ahí está el Yeti Christmas en la puerta, ¿no? Están los regalos, la chimenea, los... Y seguía pensando, digo, ¿hay algo de Navidad ahí? Todo el mundo ve Navidad ahí. Pero yo creo que salvaría de ahí la estrella nada más. Que no querían ponerle, la puse yo sin que lo supiera. Pero, no sé, el llamado espíritu de la Navidad que tanto se anuncia estos días no es... ¡Jo, jo, jo! Parece el oso yogi, pero no es el oso yogi. Es Papá Noel. Dale, es Papá Noel, es Santa Claus. Ese es el espíritu de la Navidad y todos los adornos y todo lo que se ve gira en torno a Papá Noel, el sustituto de Jesús. Pero el sustituto hasta tan punto, os iba a poner la noticia porque se la mandé a Encarni el miércoles, creo que fue, en un periódico local, me parece que era el Más que Alba o Albacete Digital, de Albacete, pusieron una noticia de los adornos que suele poner la gente en los balcones, en las fachadas de su casa. Pues flipante, yo me eché las manos a la cabeza, porque allí en una vivienda de Albacete habían puesto a un Papá Noel crucificado. Y os iba a poner la foto, porque sale la foto y todo, de una cruz con un Papá Noel clavado en una cruz. Digo, ¿hasta qué punto ya Papá Noel tiene que ser el sustituto de Jesús, que ya hasta lo crucifican? Y yo me eché las manos a la cabeza porque es tremendo, ¿no? Pero tristemente ese espíritu de la Navidad que tiene como único propósito despertar ese apetito comercial, ese apetito banal, ese apetito estomacal, ¿no? Yo le decía a los compañeros del cole, digo, si es que la Navidad se ha resumido en comer y yo estoy deseando que pase esta semana, porque es que esto es comer y no parar de comer, ¿no? Y ese apetito sensual, pero la Navidad, como la gente la conoce, no va a despertar en nosotros ese apetito espiritual, ¿no? Porque se ha convertido en una época de derroche comercial que empezó con el Black Friday, con ese viernes negro, ese último viernes de noviembre, con el Cyber Monday, ¿no? Hace un mes que empezó Navidad y que continúa en estos días, ¿no? El desenfreno de la carne, la glorificación de lo efímero, el menosprecio al fin y al cabo, a la memoria de quién es y a quién pertenece la Navidad. Por eso para muchos la Navidad no es ni más ni menos que tiempo de regalos. Ahí he puesto fotos, tiempo de familia, tiempo de luces, tiempo de adorno, de compras, de preparativos, ¿no? De encuentros y de comilonas. Eso es Navidad, pero ocultando detrás de sí el glorioso y el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento. A veces se ponen belenes, se ponen tal, pero últimamente ya es que no veo ni belenes. Yo en el cole ya no se ponen ni belenes. A lo mejor años A se ponían hasta belenes, ahora ya ni belenes, ¿no? Y olvidamos, como decía Domingo también, que el nacimiento de Cristo es el punto de inflexión de la historia de la humanidad. Qué casualidad, justo año cero dividimos la historia, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Y la Navidad no hace otra cosa que recordarnos no solo que Cristo nació en un mundo real, no solo que Cristo fue real, ¿vale? Aunque algunos digan que es un mito, que es una leyenda, sino también la Navidad nos recuerda cuánto nos ama Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿no? Que Dios muestra su amor para con nosotros en que sin merecerlo, aún sin merecerlo, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3,16 también dice, que lo sabéis, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando miramos el pesebre, cuando miramos ese nacimiento, vemos, no podemos dejar de ver el amor de Dios. Vemos cómo Dios nos ama. Cuando miramos la cruz, vemos su salvación, vemos cómo Dios nos ama, ¿no? Y en Navidad celebramos un cumpleaños, no sé si os habéis dado cuenta. Hablamos de Navidad, pero es la celebración de un cumple, ¿no? Pero tristemente vamos a observar que en la mayoría de las casas, en la mayoría de los hogares, el gran ausente va a ser el cumpleañero mismo. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os lo imagináis? Celebramos el cumple, ¿de quién? De tal, y no está el cumpleañero. Entonces, ¿para qué voy a celebrar el cumpleaños si no está el que cumple los años? ¿No? Tristemente es eso, ¿no? No le van a dar regalos, ¿no? No le van a adorar, es más, ni siquiera se van a acordar de él, ni siquiera lo van a mencionar, ¿no?
Se hablará de los arbolitos, se hablará de las luces del centro. Yo bajamos anoche al centro, esta mañana estaba hablando de las luces del centro con mis padres. Se hablará de las luces del centro, de los adornos, se hablará de las comidas familiares, se hablará de las comidas de empresa, se hablará del sorteo de Navidad, ¿no?, del viernes, se hablará de Papá Noel y sus renos, se hablará de los Reyes Magos y de sus regalos, pero ¿se hablará de ese mayor regalo de todos? ¿Se hablará de Jesús? Piénsalo. Ahora os reto a cada uno de vosotros. Ahora que os vais a juntar, si Dios quiere, nos juntamos esta noche con la familia, mañana, la semana que viene, ¿no? ¿Cuánto hablamos de Jesús cuando nos juntamos con nuestros familiares estos días? Incluso familiares creyentes. ¿Cuánto hablamos de Jesús esta noche? Mañana, día de Navidad, ¿no? Así es como la Navidad, la gente celebra la Navidad sin Cristo, algunos ni la celebran, ¿no? Pero tristemente a veces somos igual que ellos, la celebramos exactamente igual. Pero yo os pregunto, ¿qué es verdaderamente celebrar la Navidad? ¿Qué es verdaderamente celebrar la Navidad? ¿No? Pasarlo bien, juntarnos en familia, cantar villancicos, ¿no? No se trata de Santa Claus o Papá Noel, de las compras, de las comidas, de las luces, de los adornos. Se trata de Cristo. Y la Navidad no se diría Navidad, a menos que o hasta que recibas el mensaje de Belén en tu vida. Y la pregunta es, ¿lo has recibido? En Isaías hay una promesa que dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y Paco ha leído Mateo 1:23, que es esa promesa de Isaías, años A, cumplida. Cuando el ángel le dijo a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Navidad es nacimiento, es Jesús, es Emmanuel, es Dios con nosotros. El nombre del Señor Jesucristo es el que encierra todo el sentido de la Navidad, por ese amor demostrado por Dios, ¿no? Dios visitando al ser humano, ¿no? Y podemos afirmar que el nacimiento de Cristo es el hecho más significativo, como os he dicho antes, de la historia de la humanidad, pero un hecho que no es político, un hecho que no es científico, que no es bélico y que no es económico. Es un hecho teológico. Y en definitiva, en Navidad esperamos regalos, ¿no? Estamos deseando los regalos, pero olvidamos que Dios nos hizo el mayor, el mejor, el más glorioso y el más querido de los regalos, ¿no? Y por eso celebramos la Navidad, porque Dios nos regaló su mejor tesoro, nos regaló a su Hijo. Y en esta mañana me gustaría ver, mi hijo ya sabe de qué voy a hablar, me gustaría ver a unos personajes que rodearon esa primera Navidad. A ver qué personajes se os ocurren. Os voy dando pistas. Unos personajes emblemáticos. Ya vais atando cabos. Unos personajes emblemáticos debido a su procedencia. Ya algunos os ríe por ahí, ya sabe de qué vamos. Emblemáticos debido al largo viaje que hicieron. Yo creo que ya sabéis, ¿no? Ya con la última ya. Emblemáticos debido a esa misteriosa estrella que guió sus caminos. Dice, papá, ¿de qué vas a hablar? me decía Lucas esta mañana, ¿no? Unos sabios que vinieron desde muy lejos, que vinieron desde el oriente. Y ahí os pongo los Playmobil otra vez. Y bien pudiéramos decir que aquella estrella era como un GPS. GPS, las siglas de GPS significan Sistema Global de Navegación por Satélite. Y lo que tenemos en el coche no es un GPS en sí, porque no es, aunque vaya por satélite. Pero qué mejor satélite, ¿no?, que fue aquella estrella, ¿no? Y si aquella estrella hubiera hablado, cuando llegaron los sabios, le diría, ha llegado a su destino, ¿no? Como nos dice ya el GPS del coche, ¿no? Ya ha llegado a su destino, ¿no? Aunque en aquellos sabios, fijaros, por revelación divina, cuando llegaron allí, llamaron Rey de los judíos. Y el título del pensamiento de esta mañana, os lo pongo ahí, es Abriendo los tesoros o los regalos de la Navidad. Y si Paco hubiera seguido leyendo, hubiera leído el pasaje que yo quería leeros esta mañana, porque tú has leído el capítulo 1 al final y yo empiezo a partir del capítulo 2.
Y dice el capítulo 2 que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La llegada de estos sabios fue una conmoción para toda la ciudad. El primero de todos, el rey Herodes, porque se espantó en gran manera. Dice, ya tenía que pensar: ha nacido un niño rey, guau, yo ya mi trono ya va a llegar a su fin, ¿no? Ya se va a acabar. Los escribas también fueron consultados acerca del Mesías. Los habitantes de Jerusalén tendrían que asustarse por las represalias que pudiera tener el rey con esa noticia, ¿no? Porque ha nacido un nuevo rey, ¿no? Pero lo que más les importaba a aquellos sabios era que su estrella hemos visto y venimos a adorarle. La vida de estos hombres, ese largo y fatigoso viaje, ¿no? Los regalos que trajeron, ¿no? Nos muestra que la Navidad, más que recibir regalos, que es lo que deseamos todos, pero más que recibir regalos, es la ocasión para reconocer al que ha nacido para traerle a nosotros sus regalos. ¿Y cuál sería el regalo para un rey? No sé si lo habéis pensado alguna vez. ¿Cuál sería un buen regalo para un rey? Aquellos sabios, aquellos magos escogieron sus mejores regalos, ¿no? Cuando llegaron a donde estaba el niño, dice que abrieron sus tesoros, ¿no? Así que este año yo voy a hacer una proposición. En vez de intercambiar regalos con amigos y familiares, que al final ese es a lo que se resume la Navidad, ¿no? A comilonas y regalos. Yo os pregunto, ¿qué le regalaríais vosotros a aquel que os hizo el mejor regalo de todos? ¿Qué le regalaríais a ese niñito de Belén, a ese rey de reyes y señor de señores? Que es su cumple. Los cumples se regalan, ¿no? Es su cumple, es el cumple del Señor Jesucristo. ¿Qué le regalarías tú a él, no? No sé si alguna vez os lo habéis pensado, lo habéis llegado a plantear, ¿no? ¿Cuál es el mejor regalo con el que debemos de llegar a Jesús en esta Navidad? Pero no solo en Navidad, sino todos los días de nuestra vida. Así que también como un propósito para este nuevo año que comienza, ¿qué puedo dar yo? ¿Qué puedo darle yo de regalo a mi Señor, no? Aquellos sabios magos le dieron 3 regalos, yo he sacado 4 regalos. Si a alguno se le ocurre alguno más, que me lo diga después, ¿vale? Lo apunto y para la próxima la predicación será más larga porque habrá más regalos. Bueno, el primero de los regalos, el rey que ha nacido merece lo mejor de nuestro tiempo. ¡Wow! El tiempo es oro. Qué mejor regalo que nuestro tiempo. ¿En qué se gasta más el tiempo y el dinero en esta Navidad? En comer y en buscar y comprar regalos. La gente está comprando regalos desde hace 2 meses ya. ¿No? Vamos a aprovechar el Black Friday para los regalos de Navidad. Vamos a aprovechar, ¿no? Pues el primero de ellos, lo he puesto ahí, tiempo para buscarlo. Aquellos hombres, fijaros, gastaron tiempo suficiente, ¿no?, para hacer ese viaje, ¿no?, hasta encontrar al rey de Israel que había nacido, ¿no? Y ese tiempo incluyó desde la revelación que le fue dada, ¿no?, hasta el momento de que salieron, ¿no? Ahí dedicaron tiempo, ¿no? Y ese viaje, por ser tan largo, era requerido una preparación, ¿no? Así que gastaron tiempo para obtener información, tiempo para preparar la ropa para el viaje, tiempo para preparar la comida, ¿no? Todos esos preparativos, pero sobre todo tiempo, dice también la palabra, para estudiar acerca de aquella extraña estrella, ¿no?, que ellos habían visto, y esa estrella le iba a guiar en ese viaje, ¿no? El asunto es que a aquellos hombres no les importó cuánto tiempo tuvieron que invertir
para preparar y hacer ese viaje, ¿no? Se trataba de lo más importante, ¿no?, que les había sido revelado a ellos, ¿no? La noticia que ellos habían escuchado era eso, el niño que iba a nacer en Belén, que era el Salvador del mundo, ¿no? Así que, hermanos, amigos, ningún tiempo va a ser mejor que aquel que podamos invertir, ¿no?, en buscar al Salvador, que ya se nos ha revelado. Pero tristemente los afanes de la Navidad, los afanes de la vida son tantos que lo último que vemos al final es al niño que ha nacido. No sé si os habéis dado cuenta del tiempo que al final perdemos en cosas tan tontas y tan triviales, ¿no?, a lo largo del día, a lo largo de la semana y de los meses, en lugar de invertirlo en conocer a Cristo y su palabra. Tuvimos un retiro de jóvenes, con los jóvenes allí de Albacete, y les di un pensamiento acerca del tiempo, y les dije que cogieran el móvil. Digo, coger el móvil, iros a ajustes. Y dentro de ajustes, no sé si lo conocéis, os vais para abajo y buscáis bienestar digital o balance digital. Y le dije, digo, hacedlo por la noche antes de acostaros. Porque cuando entréis ahí en bienestar digital o balance digital, vais a ver las horas que le habéis dedicado al móvil, ¿no? Y alguno se echaba las manos a la cabeza, madre mía, 3 horas de WhatsApp, 2 horas de TikTok, 1 hora y media Instagram, 3 horas jugando a Clash Royale. Dice, yo ni he trabajado hoy, porque si he dedicado 8 o 9 horas a todo esto, que he hecho en mi trabajo, que he hecho en mi universidad, en mi instituto, ¿no? Luego lo miráis. Cuando os acostéis por la noche, entrar a balance digital y ver el tiempo que habéis dedicado a las aplicaciones del móvil, ¿no? El apóstol Pablo, fijaros, había determinado no malgastar el tiempo en lo que otros lo perdían, dice, porque lo que para él era ganancia, dice que lo tenía por basura, con un propósito, dice, a fin de conocer a Cristo, de ganar a Cristo y por amor de Cristo. Ahí tenéis el pasaje, ¿no? Pues cuántas cosas para mí eran ganancias, las estimo por basura, como pérdida, por amor de Cristo, por ganar a Cristo, ¿no? Y a fin de conocer a Cristo. Cuando estaba por aquí, en Cartagena, estudiando en la universidad, porque terminé la universidad y ya me fui para Albacete en el año 2003, ya había terminado los estudios. Y recuerdo cuando estaba en GBU, conocéis GBU también, ¿no? Los grupos bíblicos universitarios, allá, como dicen, cuando la mili se hacía con lanza, estaba yo, hace ya tiempo, más de 20 años ya. Y recuerdo una frase que hablábamos en GBU, que yo creo que os la he dicho alguna vez, que se me grabó a fuego en mi mente y en mi corazón y no la he olvidado nunca, que dice que solo hay 3 cosas que son eternas e importantes. Mi hija me dirá, papá, el móvil es importante, pero no es eterno. Hay gente que cambia de móvil, quien puede, todos los meses, ¿no? Solo hay 3 cosas que son eternas y que son importantes en la vida. Y esas 3 cosas son Dios, su palabra y las personas. Dios es eterno e importante, su palabra es eterna, va a durar siempre, es importante. Las personas somos eternas e importantes. Y la pregunta es, ¿a qué estás dedicando tu vida? ¿A qué estás dedicando tu tiempo? Si solo hay esas 3 cosas que son eternas e importantes, ¿a qué estoy dedicando mi tiempo? ¿A qué estoy dedicando mi vida? La única manera de, como dice el apóstol Pablo, de conocer a Cristo, de ganar a Cristo, por amor a Cristo, es pasando tiempo con Él. Y la Navidad debe llevarnos a ese tiempo. Tiempo en buscarlo. Y tiempo también en publicarlo, ¿no? Aquellos sabios, el gozo de aquellos sabios era encontrar al Mesías, a ese niño que había nacido, ¿no? Después de esa revelación que le fue dada, ¿no? Gastaron tiempo en viajar, en llegar a Belén, gastaron tiempo en ver a Jesús, ¿no? En pasar ese tiempo allí con los padres, con María, con José, pero también gastaron tiempo luego en regresar a su casa, en regresar a su hogar y en dar a conocer la noticia de lo que habían vivido, ¿no? Y podemos imaginarnos que la noche que aquellos sabios pasaron con María y con José, escuchando hablar del niño, ¿no? Imaginaron ellos allí, ¿no? De todo lo que estaba aconteciendo. Hablarían del viaje, hablarían con sus padres, con María, con José, ¿no? Todo lo que le fue revelado, ¿no? Aquel tiempo, aquella noche tuvo que ser el mejor tiempo de sus vidas, ¿no? Pero lo más importante tuvo que ser el tiempo que ellos dedicaron después en anunciar todo lo que habían vivido,
todo lo que habían visto en el regreso, cuando ya regresaron a casa, ¿no? No sabemos más acerca de aquellos sabios, ¿no? Pero podemos estar seguros, ¿no?, de que esos hombres, al igual que los pastores, ¿no?, tuvieron que regresar hablando a todo el mundo del niño que había nacido, seguro. Pero como os he dicho antes, qué triste que en Navidad de quien menos se habla sea de Jesús. Y yo os pregunto, ¿y los creyentes? ¿Vamos a hacer como aquellos hombres, no? Como aquellos sabios que hablaron en su regreso. ¿Vamos a hablar de Él como lo hizo Simeón, como lo hizo Ana, como lo hicieron los pastores, como lo hicieron incluso los ángeles? ¿No? El tiempo que hablemos del Señor Jesucristo en esta tierra contará para nuestra eternidad. Si no hablamos de Jesús en Navidad, ¿merece la pena celebrarla? Si no hablamos de Él, ¿merece la pena celebrarla? ¿No? Que podamos contarle a alguien la verdadera Navidad, la natividad de Jesús, su verdadero significado, ¿no? Así que como primer regalo, que podamos darle al Señor lo mejor de nuestro tiempo. Tiempo en poder buscarlo, pero tiempo también para poder publicarlo, ¿no? Segundo regalo, el Rey que ha nacido merece lo mejor de mis esfuerzos. Si yo estoy hinchado ya, como dice Domingo, el viernes acabamos de colegio, de instituto, yo no tengo fuerza ya para más, ¿no? Lo mejor de mis esfuerzos. Esfuerzo para vencer dificultades. El primer asunto que planteaba el viaje de estos magos, de estos sabios, era el desafío del camino mismo. No sé si os lo habéis planteado, ¿no? No era un camino cómodo, ¿no? Era un camino peligroso, un camino inhóspito y un camino desconocido. Ellos iban siguiendo una estrella, pero no sabían dónde iban, ¿no? Había bandas que se dedicaban a asaltar, a robar e incluso a matar en medio del desierto. Así que, y más sabiendo que llevas oro. Sabiendo que llevas oro ya... Y no olvidaros las condiciones climáticas del desierto. Durante el día pueden llegar a superar las temperaturas los 50 grados y por la noche pueden bajar por debajo de 0 grados, como en Albacete. En Albacete por debajo de 0 grados estamos todos los días. Yo, si pudiera llevarme un poquito del clima que tenéis aquí para allá, llevo ya 20 años allí y se lo digo a Engar, digo, no me acostumbro. Yo estoy hecho, aunque sea húmedo, pero estoy hecho al clima húmedo. ¿Cuántos kilómetros hicieron aquellos sabios, aquellos magos, hasta encontrarse con aquel niñito? Tampoco lo sabemos. La Biblia no nos lo dice cuántos kilómetros, ahora que llevamos los smartwatch que nos dice, anda usted 11.000 pasos, tantos kilómetros. No lo sabemos cuántos hicieron, ¿no? Pero sí tenemos que pensar que la preparación física de aquellos hombres tuvo que ser excepcional para aguantar ese viaje, ¿no? Pero a ellos no les importó la distancia, no les importó los kilómetros, no les importó ni siquiera los riesgos que podrían llegar a correr con tal de llegar a donde ellos querían, ¿no? Y en eso hay mucho que aprender también por nuestra parte, ¿no? Porque a veces nos pasa que cuando se trata de los asuntos del Señor, ya no siempre somos dados a esforzarnos y dar lo mejor de nosotros. A lo mejor nos esforzamos en otras cosas. Pero ¿por qué en los asuntos del Señor parece como que no me esfuerzo tanto, ¿no? Con frecuencia repetimos, o incluso sabéis seguro Josué 1:9. Seguro que lo sabéis de memoria, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero yo seguro que nada más que os quedáis con el final, nos quedamos con el final. El Señor está conmigo donde quiera que yo vaya, el Señor está conmigo donde quiera que yo vaya. ¿No? No te dejaré, no te desampararé. Me quedo con eso. Pero me olvido del principio del versículo. El Señor nos está haciendo un mandato. Te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no te desanimes y que no desmayes, ¿no? Que sigas adelante, que te esfuerces, ¿no? Pero nos quedamos por el final. No sabemos cuántos kilómetros hicieron aquellos sabios magos, pero a veces nos cuesta esforzarnos. No en venir andando, sino en coger el coche para venir al culto de oración, ¿no? Nunca habíamos tenido tantos medios y tan sofisticados como los que tenemos hoy en día para dar un mejor servicio al Señor con lo que tenemos ahora, ¿no? Pero tristemente, la más simple de las excusas nos vale con tal de no servir. Y es triste. Esfuerzo, ¿no? Y esfuerzo también para
encontrar aquello que buscaban. Fijaros, la pregunta que hicieron aquellos sabios, en definitiva, es la más importante de cada uno de nosotros. Ellos preguntaron en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y fijaros, el rey de los judíos que había nacido no estaba en Jerusalén, que resulta que Jerusalén era la capital política, social y religiosa de la fe hebrea, pero no estaba en Jerusalén. La gente de Jerusalén tampoco sabía dónde estaba el niño, ¿no? Dónde había nacido el niño. Se alborotaron, dice la palabra, cuando oyeron que había nacido un niño rey, ¿no? Herodes, que era el rey, tampoco sabía dónde estaba el niño. Cuando se le habló de ese niño rey, dice que se perturbó en gran manera. Estaba viendo que su trono... El Juego de Tronos empezaba porque ya no sabía cuánto le iba a quedar, ¿no? Ya sabéis lo que ocurrió después, en el versículo 16, ¿no? Con esa matanza de aquellos niños, ¿no? Descargando su ira, ¿no? En la muerte de inocentes, en todos los niños menores de 2 años que había en Belén, los mató. Irónicamente, los únicos que sí sabían dónde tenía que nacer el niño, ¿no? Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos... tan solo se limitaron a decir dónde había nacido, ¿no? Según las profecías en Belén. Pero no se molestaron en ir a Belén a ver si de verdad había nacido, a ver si de verdad se habían cumplido aquellas profecías, ¿no? ¿Y tú? ¿Sabes dónde está? O vamos a hacer la pregunta retórica. ¿Sabes dónde más no está el rey de los judíos? Porque os decía antes, celebramos la Navidad de tantas maneras, pero no está en ese desenfrenado comercio que vemos, que intenta hacer las ganancias ahora que no ha podido hacer durante todo el año, no está en esas fiestas paganas que vamos a ver que se hacen en su nombre, no está en las luces, no está en los adornos, no está en esos buenos deseos. Ahora el móvil está echando chispas porque estamos felicitándonos todos unos a otros. Pero ese niño no está en esos buenos deseos y en esas felicitaciones que nos decimos unos a otros, tampoco está ahí. No está en los bailes, no está en las borracheras y en las orgías que se van a dar en Navidad y sobre todo en Nochevieja. Ahí no está. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde poder encontrarlo? Y podemos mirar a Belén, y podemos mirar la cuna de su nacimiento, y podemos ver a esos sabios que vinieron con tanta alegría, y podemos incluso mirar a sus padres, a sus felices padres, a María y José. Pero tenemos que mirarle a Él, porque Él está ahí esperando todavía, después de 2000 años, con los brazos abiertos, para que alguien le busque y le reciba. Él sigue estando ahí, al alcance de todos, y nadie que ponga su esfuerzo en buscarlo va a regresar sin una respuesta. Hay una promesa en Jeremías que dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Si no buscamos al Señor con todo nuestro corazón, no lo vamos a encontrar, no lo vamos a hallar, ¿no? Y la Navidad va a quedar sin sentido si al final no somos capaces de poder llegar a encontrar a Jesús en ella, en esa verdadera Navidad. La pregunta, como se hacía antes, ¿lo has encontrado? ¿Lo has encontrado en tu vida? Tercer regalo, el rey que ha nacido merece lo mejor de mi honor. ¿Quién era ese bebé que nació en Belén? Fijaros, nos puede llamar la atención que los sabios de Oriente, cuando llegaron preguntando por ese niño, por ese bebé, no preguntaron si el recién nacido era un gran maestro. ¿Dónde está el gran maestro que ha nacido? No preguntaron eso, ¿no? Es verdad que ese título hubiera hecho honor a esa doctrina inmaculada y a las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿no? Pero no preguntaron si era un gran maestro. Tampoco llegaron preguntando si el bebé que había nacido era un profeta. Es verdad que eso hubiera hecho honor al poder que tenía el Señor Jesucristo de predecir los acontecimientos más exactos de la profecía universal. El propio Señor Jesucristo era profecía cumplida, pero no preguntaron si ese niño era un gran profeta. Tampoco preguntaron si ese bebé que había nacido era algún sumo sacerdote. Eso es verdad que hubiera hecho honor por ser Jesús el más competente intercesor entre Dios y los hombres, pero ellos no preguntaron por esos títulos. La convicción que había en sus corazones, producto de esa revelación que le había sido dada, ¿no? Era que aquel bebé que nació en ese humilde establo, el establo de Belén, en ese pesebre, era un rey. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Eso fue lo que preguntaron. Pero no cualquier rey, sino el único rey que cabalgaría un día sobre los cielos y sobre un caballo blanco. Y dice Apocalipsis, con un letrero en mayúsculas que dirá Rey de Reyes y Señor de señores. Y dice Mateo también
Ese niño era el Hijo amado por Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que nosotros también tenemos que saber que Jesús es más que un gran maestro, más que un gran profeta singular, un hombre bueno, un hacedor de milagros, un sumo sacerdote. Él nació como rey, Él gobierna como rey y Él volverá como rey. Y un día estaremos delante de ese rey, cara a cara, frente a frente, delante de Él. Y delante de Él echaremos nuestras coronas. Jesús es el rey a quien debemos todos nuestros honores. Y último regalo, el rey que ha nacido merece lo mejor de nuestra adoración. Y fijaros, la adoración tiene que ver con la reverencia. En el versículo 11 dice que cuando aquellos sabios llegaron y vieron al niño, dice que se postraron y lo adoraron. Aun cuando vieron a María y a José, a quien adoraron fue al niño. Así que el único que merece toda nuestra adoración desde que nació hasta los siglos de los siglos es Jesús. Así que ni la Virgen, ni el santo José, ni cualquier otro santo. El único que merece adoración es ese niño, ¿no? Aquellos caminantes se regocijaron cuando vieron aquella estrella, se paró sobre esa humilde morada, sobre ese establo, ¿no? Donde estaba ese nacido rey, ese recién nacido, ¿no? Rey. Y es una pena, ¿no?, que la Navidad que celebramos en este tiempo no tenga ese sentido de la adoración que tuvieron aquellos hombres, ¿no? Normalmente van a ser Navidades irreverentes, ¿no?, con ese culto a lo material, con ese culto a lo sensual, ¿no?, que es lo que más se exalta. Así que si pudiéramos hacer como aquellos sabios, ¿no?, en esa adoración que ellos tuvieron, ¿no? Pero ahora Jesús no es solo el bebé de Belén, dice la palabra, sino aquel que es sobre todo nombre, y ante él se doblará toda rodilla y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Como decía el apóstol Pablo, solo a él debemos nuestra más sublime adoración. Dice primera de Timoteo, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la Navidad debe ser ese tiempo que nos lleve a esa adoración a nuestro Rey. Y por último, la adoración tiene que ver con mi entrega. Aquellos sabios de Oriente no sabemos si sabrían del texto que dice Deuteronomio 16, dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ellos entendían y sabían que entre todas las cosas que llevarían para ese largo viaje no podrían faltar aquellos regalos, aquellos tesoros para ese recién nacido. Y trajeron 3 regalos de altísimo valor, ya conocéis los que son, ¿no? Aquella adoración de esos hombres contemplaba lo mejor que ellos tenían: el oro, el incienso y la mirra. Y se dice que el oro tenía que ver con la realeza. Jesús es rey. El incienso tiene que ver con el sacerdocio. Jesús es el gran sumo sacerdote. Y la mirra tenía que ver con el Mesías. Jesús moriría por nuestros pecados. A lo mejor sin saberlo, aquellos sabios, aquellos magos estaban profetizando los más completos oficios de Jesús: rey, sacerdote y Mesías, con esos regalos, ¿no? Así que, en profunda humildad, cada uno de nosotros, que seamos capaces de imitar a aquellos sabios, a aquellos magos, para ofrecerle a nuestro Señor el oro, que representa lo mejor de nuestros bienes materiales, el incienso, que representa lo mejor de mi vida espiritual, y la mirra, que representa lo mejor de mi servicio. Que nuestra adoración pueda ser ese grato perfume delante del Señor, ¿no? Y también delante de aquellos que aún todavía no lo conocen. Que podamos hacer de la Navidad un verdadero acto de adoración y que no dejemos que la Navidad pase, que la Navidad termine sin que lo hayamos encontrado de verdad, que nos podamos asegurar verdaderamente que Jesús ha nacido en cada uno de nuestros corazones, ¿no? Aquellos sabios de Oriente vinieron, abrieron sus tesoros, abrieron sus regalos y le dieron al Señor Jesucristo lo mejor de lo que ellos tenían. Y eso también es Navidad. Durante todo el año recibimos tantas bendiciones de parte de Dios, ¿no? Que la Navidad y este año nuevo que comienza, ¿no?, pueda ser también un tiempo, ¿no?, para poder venir a adorar a nuestro Señor y darle a Él lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras fuerzas, de nuestros esfuerzos, lo mejor de nuestro honor, pero sobre todo lo mejor de nuestra adoración y de nuestra entrega a Él. No podemos darle al Señor las sobras, lo que nos sobra, lo que no nos vale, ¿no? Él es digno de lo mejor.
¿Por qué? Pues lo hemos leído en Juan 3:16, porque Él se dio como lo mejor, como el mejor de los sacrificios. Se dio como lo mejor para todos aquellos que creen en Él y depositan su fe en Él y confían en Él. Se dio como lo mejor y lo único para poder tener esa vida eterna, ¿no? Así que en consecuencia que podamos abrir nuestros tesoros para ofrecerle al Señor lo mejor de lo que tenemos cada uno de nosotros. Y aunque hayan pasado 2000 años, esa belleza que tiene la Navidad no se desvanece. Han pasado 2000 años y podemos seguir mirando la Navidad como si fuera el primer día, ¿no? Así que os sigo preguntando como al principio, ¿estáis listos para la Navidad? Esa grandiosa luz que vino calladamente al mundo para redimirlo, han pasado 2000 años y sigue brillando, no ha dejado de brillar, ¿no? Su presencia está ahí aguardando para atravesar cualquier sombra de duda, de miedo, de temor, de oscuridad, revelándose a nosotros como la realidad más importante para nuestra vida. El regalo más grande que hayamos podido recibir o que os vayan a dar, ya os lo han dado, ¿no? Su presencia está ahí, ¿no? El mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza para todos aquellos que al final abrazan al Salvador que nació un día allí en Belén. Y cada uno de nosotros y este mundo, yo creo que hoy más que nunca necesita el mensaje de la Navidad. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de ansiedad, tiempos de miedo, de temores, de preocupación. Esta semana, creo que también el miércoles, escuchaba que no hemos terminado todavía casi de salir de una pandemia cuando ya están diciendo que viene otra. Ya están esperando de que venga otra pandemia. Pandemias, terrorismo, guerras, violencia. Da cosa poner el telediario, da cosa poner las noticias y ver las masacres que se están cometiendo, ver tantos niños ensangrentados, llorando, envueltos con sábanas. Es tremendo, ¿no? Ataques sin sentido, derramamientos de sangre, actos de crueldad, sufrimiento, ¿no? Muerte, destrucción. Y si la maldad y el sufrimiento no fuera suficiente, ¿no? El temor a otra recesión, a la inflación, a la subida de precios, las hipotecas que se suben por las nubes, ¿no? La economía que se tambalea. Y podríamos citar más. El trabajo que no pueden mantener, el tumor, el cáncer, la enfermedad que no puedes diagnosticar, que no pueden curar, el matrimonio que no puedes arreglar, el jefe al que no puedes complacer. Y parece que llega la Navidad y la Navidad oculta todo esto, todo lo que hay. No sé si harán un alto en fuego o no lo harán, ¿no? No he visto las noticias ni viernes, porque estaba de comida en el cole, ni ayer, no he visto las noticias en 3 días. No sé si van a hacer un alto el fuego, ¿no? A lo mejor lo hacen, ¿no? La Navidad oculta la realidad de lo que hay en el mundo, pero Navidad son 2 semanas. Pronto llegará otra vez la realidad de enero. Pronto llegará otra vez la realidad de enero. Ahora yo os pregunto, ¿cómo estáis? ¿Tenéis miedo ante una nueva pandemia? ¿Tenéis miedo de que esa guerra se extienda y se convierta en una guerra mundial? ¿Tenéis ansiedad? ¿Tenéis preocupación? ¿Tenéis temor? Si es así, necesitáis un poquito de Navidad. Pero no quiero decir esa Navidad, esos sentimientos empalagosos, ¿no? No esos sentimientos de alegría efímera de 2 semanas, ¿no? Temporal, de sustituir la verdadera Navidad por esas luces, por esos adornos, por esos villancicos, por esos regalos, por esas comilonas, por esos buenos deseos. Ya os he dicho, eso no es Navidad. Que podamos recordar que el Señor está siempre cerca de nosotros. Y podamos recordar que Belén fue solo el principio. Porque Jesús ha prometido que la función se va a repetir. Belén acto 2, podríamos decir. Él volverá. Y si ponéis las noticias, no veáis ese sufrimiento, esa guerra. Ver que el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Podemos ver el cumplimiento de Mateo 24, ¿no? Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero es que esto lo estoy escuchando todos los días y a todas horas, ¿no? No os turbéis, no os preocupéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pandemias, habrá pestes, y habrá hambre, ¡wow! ¿Cuánta hambre hay? Y habrá terremotos, y habrá tsunamis, y habrá volcanes en erupción.
como el de Islandia y como el de La Palma del año pasado, el otro año, ¿no? Y todo esto será principio de dolores. El Señor volverá, pero ya no va a ser una noche de paz. Ya no va a ser una noche de paz, ¿no? Los cielos se abrirán, dice la palabra, las trompetas sonarán, un nuevo reino comenzará, Él vaciará las tumbas, Él derretirá el invierno de la muerte, Él pasará su mejilla, su pulgar sobre la mejilla de sus hijos, Él enjugará toda lágrima de ellos. Se acabará la tristeza, la enfermedad, se acabará la silla de ruedas, el cáncer, el dolor, la muerte. No, basta ya de gritos de miedo, de noches de terror. La muerte muere, la vida reina, ¿no? El pesebre nos invita, el pesebre incluso nos reta a creer que lo mejor todavía está por llegar, lo mejor está por venir, para algunos. Para otros, tristemente, lo peor está por venir. Porque dice la palabra que será el lloro y el crujir de dientes. Así que, las que habéis sido madres, sabéis lo que son las contracciones, ¿no? Pues estamos en contracciones. Y esas contracciones avisan de que el parto es inminente. Cuando empezáis con contracciones sabéis que queda poco, ¿no? Pues estamos en contracciones. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor son contracciones. Sabemos que el parto es inminente. Sabemos que el Señor está inminente. Mi esperanza es que puedas encontrar lo que yo y muchos de nosotros hemos podido encontrar, una vida de gozo, una vida de esperanza, a pesar de las circunstancias que puedan haber a nuestro alrededor, pero no solo para estas fechas de Navidad, sino que pueda ser también para todos los días de tu vida, ¿no? Y todo podía empezar hoy, según la decisión que tomes en tu vida. Así que, ¿qué vas a hacer con ese niñito de Belén? ¿Ponerlo ahí, en un pesebre en tu casa, como un adorno más? ¿O vas a tomar una decisión más trascendental, ¿no? Así que donde quiera que te encuentres, cómo puedas sentirte, qué situaciones puedas estar atravesando, ¿no? Que puedas dar lugar a esa luz de la Navidad en tu vida, ¿no? Y esa luz no es ni más ni menos ni más que Jesús, ¿no? Y tú eres la única razón por la cual Él vino, por la cual Él nació, con un propósito. Él solo vino y nació para morir, solo vino para eso, ¿no? Y para resucitar por ti, y para estar junto a ti por siempre, si tú quieres, si tú le dejas. Así que no pase esta Navidad sin que puedas conocer a aquel que es la verdadera razón de ella. Jesús es nuestro Salvador. Así que termino con eso. Jesús sí que es Navidad. Lo demás son sucedáneos, ¿no? Como dicen. Porque el Señor nos bendiga. ¿Sabéis que siempre os pongo una canción para el final? Hoy no hay canción. Hoy hay un vídeo, la canción os la dejo por si luego la queréis buscar. Se titula Al único sabio Dios y tiene que ver con ese versículo de Primera de Timoteo del apóstol Pablo que dice, por tanto, al Rey eterno, es ese niño es Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues que el Señor os bendiga, que paséis una feliz Navidad y que el año que viene, aunque la cosa se ponga peor, podamos estar gozosos, sabiendo que el Señor está a las puertas a recoger a su pueblo y llevarnos con Él. Que el Señor os bendiga.